Valparaíso, desde la Biblioteca Santiago Severín, la primera biblioteca pública de Chile, les damos la cordial bienvenida a este programa especial sobre educación inclusiva. Como país enfrentamos muchos desafíos, y eso lo dice la contingencia, ¿no? Enfrentamos muchos desafíos en materia de educación, y por eso queremos que este sea un espacio de conversación, de reflexión, que nos permita identificar también los desafíos como las principales barreras y también fortalezas que tiene el sistema educacional en Chile. Estoy junto a Verónica López, ella es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y directora también del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES, PUCB, y también junto a Andrés Arce, quien es profesor de lenguaje y también dirigente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés, también por poder participar en este programa. Agradezco la invitación, creo que es una instancia muy valiosa para que podamos también compartir miradas desde distintos sectores que pocas veces se articulan, digamos, para poder reflexionar en conjunto del sistema educativo. Porque sí, ¿cuáles son, por ejemplo, los principales desafíos que enfrenta la educación? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, Verónica, en materia de investigación también, ¿no?, que se está realizando? La educación inclusiva tiene que ver con la idea de que todos los estudiantes tienen el derecho a recibir una educación de calidad, y eso significa todos, independiente de su condición de nivel socioeconómico, de origen étnico, de su capacidad cognitiva. Todos tenemos, la sociedad tiene el deber de garantizar las oportunidades de manera equitativa. Eso quiere decir que no todos necesitan lo mismo, pero todos necesitamos estar en un espacio, digamos, igualitario. Y entonces se juegan muchos conceptos que suenan también muy etéreos, pero que se traducen y se tienen que introducir en prácticas muy concretas. Lo que nosotros estamos haciendo con esta serie de documentos pequeños que hablan sobre prácticas específicas de educación inclusiva es un poco compartir el mensaje de que, habiendo muchas barreras, que las hay, entre ellas un sistema muy fuerte de rendición de cuentas que interpela muy fuerte a los profesores y también a los equipos directivos, una prueba CIMSE que estandariza los aprendizajes de una manera importante, y condiciones de infraestructura, tanto dentro de la sala de clase como fuera, que tampoco favorecen la idea de que todos puedan estar dentro de las aulas regulares. Aún así, vemos que es posible y que hay profesores que lo están haciendo hoy día en distintas localidades de nuestro país. Y el objetivo de nuestra obra es poder mostrar esas experiencias y conversar sobre ellas. Claro, y Andrés, hemos escuchado, bueno, muchos años, ¿no?, la voz de los profesores que siempre ha estado fuerte ahí en las calles, reflexionando sobre dónde se pueden hacer mejoras en el sistema educacional. Son los profesores los que están en las salas de clases, los que enfrentan los principales desafíos, ¿no?, y el trabajo del día a día. Y te agradecemos por estar acá también, ¿no?, para compartir un poco también tu mirada, y vamos a poder también analizar experiencias de otros profesores también en este escenario, ¿no?, en este espacio que se está generando hoy. Sí, creo que es importante en relación a eso que, bueno, nosotros generalmente la organización de los trabajadores ha puesto siempre el foco en lo laboral, y creo que estamos en un nuevo periodo donde la temática propiamente educativa está cobrando su sentido. Por lo tanto, temáticas como la inclusión hoy día ya nos interpelan de forma un poquito más profunda y nos hacen ver que más allá de las condiciones estrictas en las cuales nosotros trabajamos, hay temas de fondo sobre los cuales tenemos que asumir la responsabilidad de reflexionar. Y en esa lógica comprender, avanzar a una comprensión más profunda del carácter que tiene hoy día el aula, tomando en cuenta la diversidad de factores que afectan las condiciones en las cuales uno se desempeña, y que el foco no es solamente el profesor, sino que son los distintos actores que son parte del proceso educativo. Por lo tanto, es interesante que podamos darle una perspectiva, una vuelta a nuevas prácticas en relación a temáticas como la inclusión. Justamente en ese sentido es que el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES han desarrollado una serie documental sobre buenas prácticas en el aula, y que surge justamente a raíz de relatos enviados por los profesores de Chile, y en donde hay profesores que sí se la han jugado, que sí buscan pasar los límites, las barreras, y que logran transformar sus aulas mediante prácticas docentes inclusivas. Los invitamos a ver un video que fue grabado en la Escuela Fernando Santibán de Valdivia, y en donde el profesor Juan Pablo Solís nos muestra qué es lo que ha hecho para lograr transformar el aula.
Juan Pablo Solís Cutiño, profesor de Educación Básica, con mención en Ciencias Naturales, de la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. Me desempeño como profesor de Ciencias Naturales en la Escuela de Fernando Santibán, que está ubicada en un sector de una población acá en la ciudad, sector Corvi. Me encontré con una población de estudiantes que no se interesaba en aprender y como consecuencia de aquello se reflejaban muy bajos resultados educativos a nivel interno como externo. Se apreciaba desmotivación e inasistencias de parte de los estudiantes del ciclo donde me desempeño. Dentro de ese contexto surge la idea de realizar un cambio en la práctica dentro de mi aula, en conjunto con mis estudiantes. Decidí transformar mis planificaciones diarias. Necesita del otro progenitor. Me desafié a planificar e implementar inicios de clases que fueran desafiantes, motivadores y con el contexto de los estudiantes, con el fin de atraer su atención y disposición al aprendizaje. Para aprovechar la motivación y participación de mis estudiantes, los invito a formar estaciones de trabajo dentro del aula. Todos participan, no se hacen grupos para diferenciarlos. ¿Este qué? Voy a ponerle numerito. Entonces, después es súper fácil decir cuál es el 2, cuál es el 3. El desarrollo embrionario. Cada estación está representado por un estudiante que es elegido por el grupo. La idea es que las estaciones de trabajo estén realizando actividades diferentes con material distinto según la necesidad del grupo, pero el tema es igual para todos. Es canal de parto, canal de penetración y canal de menstruación. Progesterona. Sí. Me sentí nerviosa igual, pero entendí que mis compañeros sí entendieron lo que explicaba. Y a uno le quedaba claro, eso a mí fue lo que más me quedó claro. Pues. ¿El útero? Sí. Perfecto. Porque ella me dejó me explicó todo. Compartiendo experiencias con el otro. Siempre nos hace la clase entretenida, nos divierte, nos muestra imágenes, nos deja hacer estaciones, después nos da como un descanso y seguimos trabajando. Me encantó porque me gusta trabajar así por estaciones, es mi cosa favorita. Si uno está ayudando a sus compañeros a que ellos entiendan mejor algo que no entienden. Me inspiró el profesor a ser científico porque esta clase fue muy entretenida y me interesó mucho las ciencias naturales. Las características sociales, emocionales de nuestros estudiantes de estos contextos requiere profesores que mejoren, pero sobre todo modernicen sus prácticas dentro del aula. Porque sabemos que desde el rol docente el profesor tiene la misión de poder ser un transformador de vida de estos pequeños. Una modificación, si hay una modificación o si hay una alteración en estos órganos, para referir qué podría ocurrirles también muy directamente, o si hay una alteración en estos órganos. ¿Qué van a compartir al otro? Ideas, Pablo, información. ¿Qué le van a compartir al otro? Por ejemplo, Martín en su estación, ¿qué le va a compartir al otro? ¿Información de qué? Y el primer factor o la primera condición para preparar la enseñanza tiene que ver con que yo pueda conocer con anterioridad las características de mis estudiantes. Estoy hablando de conocer a un estudiante integral. Estoy hablando de conocer a ese estudiante en los gustos, en sus intereses, en lo que le gusta y lo que no le gusta de mi asignatura. ¿Cómo lo convenzo? ¿Cómo hago que ese estudiante se apasione y le guste aprender lo que yo le voy a enseñar? Me sentí feliz. ¿Te sentiste feliz? En particular, esta experiencia ha sido vista por varios profesores de la comunidad, de otras comunidades profesionales de aprendizaje, porque son 6 las que se trabajan actualmente en el aula. Por lo tanto, desde ahí, estas prácticas adquieren una motivación no solamente por parte de los estudiantes, sino que por otros profesores para replicarlas.
A poner la X, dime. ¿Qué tengo que hacer aquí, tía? ¿Y cuántos lados tiene? Ah, tiene 4. A, B. ¿Al tiro, amor? Lo lindo de esta estrategia es que los incluye a todos. Los niños se respetan. A pesar de sus diferencias, ellos se respetan. En cada mesa ya hay reglas. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Sugerencias, De comentarios. Juanito, bueno, él es cordial, muy caballero, y nos dejó bien orientados. Esta estrategia también da la posibilidad de que el apoderado ingrese al lugar en donde su hijo se está formando. Juan, tu comentario. ¿Cómo te sentiste en la estación? No, sí me gustó, pero no me sentía tan segura que me salía dando. ¿Ya? Que uno le pregunte, le explicaba otras cosas. Tenemos al estudiante, al apoderado y al profesor. Con esas 3 personas hacemos maravillas en educación. Enseña bien y los niños aprenden mucho con él porque él tiene otra forma de explicar las cosas. A la gestación. Uno también informa en la casa cómo están haciendo las clases, el que nos hagan participar a nosotros igual. Bueno, porque también la familia sigue interactuando en eso. Siendo también integrada en un grupo de apoderados, que el objetivo de todos nosotros es nuestros hijos y es una familia en el fondo, porque es una comunidad. Hoy todos los estudiantes dentro del aula son iguales, no se clasifican en las actividades ni en las evaluaciones. Hemos crecido y avanzado en la inclusión. Pienso que mi práctica ha ayudado a otros a crecer y a otorgar experiencias de aprendizajes desafiantes a los estudiantes, con el fin de motivarlos y atreverse a dar el salto. Y bueno, esa fue la experiencia del profesor Juan Pablo Solís de la Escuela Fernando Santibán de Valdivia, que compartió, ¿no?, con nosotros. Se la ha jugado, el profesor ha logrado innovar bastante con su técnica, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti de la práctica y, bueno, de la experiencia que él comparte a través de este video? Yo creo que son muchas cosas. ¿Ya? Me llama la atención, por ejemplo, cuál es el nivel de coordinación y de planificación que tiene la escuela. Me llama mucho también la atención cómo él trabaja y se toma el tiempo de entender las realidades de cada estudiante. Estamos hablando de estudiantes de la educación municipal, un sistema educativo que en particular, por la experiencia que yo tengo, convive con las situaciones de barbarie, diría yo, en la que está gran parte del pueblo chileno, y que tienen que romper con un montón de obstáculos para poder llegar a vivir dignamente, a tener una noción de bienestar lo suficientemente desarrollada para poder generar un proceso educativo que sea lo más completo posible. Por lo tanto, rescato, digamos, que ahí hay un proceso de años, no un proceso de la noche a la mañana, como generalmente se piensa desde la institucionalidad, de intervenir una escuela para que de un día o de un año a otro tenga mejor asistencia, tenga un montón de indicadores un poquito más altos, sino que estamos pensando más en la integridad de los sujetos que compartimos la experiencia educativa. Sí, tú hablabas en algún minuto también, habías comentado la parte de los afectos, ¿no? Que eso era un tema importante para trabajar con los profesores, con sus estudiantes, de ver, el profesor Solís también lo pone en su relato, ¿no?, de ver al estudiante de manera integral, de ver qué es lo que le pasa, cómo se siente, qué tan importante es eso. Yo creo que es fundamental en términos de que cuando uno trabaja con un otro o una otra, necesita establecer una sintonía. Y esa sintonía muchas veces está cruzada por una distorsión que es la propia experiencia que tenemos nosotros o las dificultades que muchas veces ciertos actores del aula tienen. Y es necesario que cuando nosotros nos planteamos acercarnos a un objeto, ese objeto que es la educación, que es el conocimiento, sepamos también establecer el afecto, digamos, o un sentimiento quizás común de cara para poder apropiarnos de lo que queremos saber. O sea, en el fondo también lo dice el profe, cómo nosotros logramos apasionarnos por el aprendizaje. Y en esa lógica eso implica un proceso largo.
Yo quisiera puntualizar que Andrés está hablando desde dos niveles, ¿no? Por una parte es lo que el profesor hace y lo que el profesor logra generar esa pasión, lo que llamamos como motivación por aprender. Exacto. La motivación no es necesariamente una cualidad intrínseca del estudiante, sino que es interdependiente del contexto. Y acá hay un contexto que no solo favorece el afecto del estudiante, sino también del profesor y del resto de los profesores. Cuando hablamos de las condiciones para la educación inclusiva, vamos a ese nivel también que es más institucional, que es el primero que dijiste tú. O sea, es claramente esa práctica que, bueno, son estaciones de trabajo en lo concreto, una metodología que permite el aprendizaje cooperativo, pero se instala como una práctica individual que primero hace el profesor Juan Pablo y que luego se va transfiriendo. La jefe UTP dice muy claramente que esto luego se han ido replicando con distintos otros profesores. Entonces aparece una profesora en el curso, en la asignatura de matemáticas, que también lo va haciendo. ¿De qué manera se generan las condiciones a nivel de la institución, en este caso de la escuela municipal, para que esa buena práctica que inicia el profesor Juan Pablo sea luego transferida a otros contextos y se genera una afectividad que incluso llama a invitar y atraer a los apoderados? Sí, justamente porque él incorpora, y por eso se llama también, ¿no?, este video, un triángulo de inclusión. Sí, claro. Él incorpora y dice, con esos elementos hacemos maravillas en la educación, porque a veces también los padres o los apoderados están un poco alejados de lo que es la realidad, ¿no?, de los hijos y pupilos en la escuela. Entonces, en ese sentido, qué tan importante es que el sistema genere este espacio en donde permita al final incorporar a todos los integrantes de la comunidad educativa, porque al final la comunidad educativa somos todos. Entonces, ¿qué tan importante tú ves ese elemento que él incorpora al aula, la participación de los padres? O sea, yo creo que si el foco está en los niños, por ejemplo, sin duda es fundamental que aquellos que están alrededor de ellos se puedan articular. Y de eso, incluso yo iría más lejos, diría que hasta el portero de la escuela debe tener un rol también importante dentro del proceso. En este caso uno ve que cuando uno trabaja con el apoderado, generalmente espera que el apoderado apoye en ciertas metodologías o que se establezca cierta reflexión para que las condiciones de aprendizaje del niño sean mejores. Muchas veces esas condiciones de aprendizaje se dan por condiciones contextuales, por lo tanto uno trata de establecer una comprensión de por qué él llega tarde o ella llega tarde. Entonces el proceso que se logra evidenciar en el video ya incluso da un paso más allá. A mí me llama mucho la atención y es que los propios apoderados pueden estar en el aula e incluso ellos evaluar cómo se dan o retroalimentar en algún punto cómo se dan los procesos educativos. Creo que eso ya como que da un paso más allá de lo que uno generalmente hace y que tampoco está muy alejado de algunas otras metodologías educativas, pero que en el sistema municipal muchas veces no se logra de manera continua, ¿ya? Cuesta mucho, por ejemplo, trabajar con el grupo de estudiantes y a la par también poder trabajar con los apoderados, siendo que uno los ve mucho menos, siendo que son dos procesos y dos tiempos totalmente distintos, pero que finalmente cuando se unifica, digamos, ese triángulo, decididamente los procesos van a arrojar frutos que van a ser inmensos, digamos, para la vida de estos niños que en el fondo esperan mucho de nosotros, Ahora, si ustedes se fijan, habían muchas, uno visualmente podía ver, había muchas señales de que este es un contexto que uno se encuentra en muchas otras escuelas de Chile, ¿no? Condiciones de pobreza, habían estudiantes con distintas capacidades, y lo que dijo el profesor al principio, que era los niños no estaban motivados, había mucha inasistencia de parte de los estudiantes, había bajo rendimiento y habían padres ausentes. Eso es una realidad que viven muchas escuelas. Y lo que acá nos muestra el profesor y nos muestra la escuela es que lentamente han ido avanzando a una transformación de las prácticas que ha tenido consecuencias positivas para la escuela y que lo redondea en esta idea de la escuela práctica, del triángulo de inclusión, perdón. Pero detrás de eso hay un cambio de concepción, de pasar de una teoría del déficit, pensar de que en realidad en el fondo nos va mal en los rendimientos y los niños no vienen a clases porque las familias son desmotivadas, la familia está ausente o los niños mismos no tienen la capacidad suficiente para estar. En vez de echarle la culpa a los niños y a las familias, el profesor dice, yo decidí cambiar mi práctica. Y eso es una decisión que es personal, pero luego se institucionaliza. Y ahí es cuando empezamos a ver las posibilidades, como el futuro y la esperanza, para la educación inclusiva, que se traduce en prácticas muy concretas como dejar de pensar que la culpa lo tienen los niños y sus padres,
a pensar que hay alguna responsabilidad que compete en nosotros y que entonces sí es posible cambiar y luego, claro, la valentía de intentarlo y con el paso del tiempo hacerlo. Fíjate que los padres de esa sala de clase en realidad empezaron a reclamar porque el profesor pedía cada vez más materiales. Entonces, reclamando es que el profesor se dio cuenta, mira, ¿por qué no los invito para que vean por qué necesito tantos? Porque si te fijas, las estaciones usaban materiales muy diversos. Entonces, claro, alguien tenían que hacer para traer eso, a pesar de que no fuese ni siquiera comprarlo, sino, claro, reciclar, pero sí se requería un trabajo. Cuando el profesor empezó a invitar a los apoderados a la sala de clase, ellos se dieron cuenta de que había una razón, empezaron a enganchar más y a trabajar más, pero luego el profe también se dio cuenta de que no solo podían estar ahí sentados mirando, sino que había una parte que la profesora estaba completando la misma guía era una clase de sexualidad, educación sexual, incluso los estudiantes van de alguna manera enseñándole a sus padres. Y eso claramente potencia el aprendizaje y el rol educador de la familia, lo que le corresponde, digamos, después de la jornada, ¿no? Claro, esta experiencia muestra, ¿no?, que sí es posible de todas maneras implementar. Ahora, el profesor, cuando estábamos grabando este programa en terreno, el profesor comentaba también lo que le había costado. No es algo simple de realizar. Muchas veces los profesores, ¿no?, han dado a conocer que están abrumados con la cantidad de pruebas o con la cantidad de estas pruebas estandarizadas, estas evaluaciones, ¿no? Hay mucho tiempo ahí que se invierte y que se pierde un poco el foco de lo que es el estudiante de manera integral. Y claramente acá el profesor sí ha contado con el apoyo de su establecimiento para poder asignar tiempo para reflexionar junto a los otros profesores y al mismo tiempo poder implementar esta buena práctica, sí, ¿no? Para mí yo creo que uno de los elementos que me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la inasistencia. Muchas veces los chicos, uno puede resolver que el chico vaya al establecimiento, pero uno no puede garantizar que el chico sí entre al aula, por ejemplo. Entonces, claro, uno puede decir, ya, tengamos buena asistencia. ¿Por qué? Porque la escuela se financia con la asistencia. Ya, por lo tanto, de fondo nos deja la inquietud en relación al sentido, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros logramos que el estudiante o la estudiante logre darle sentido a lo que está pasando en el aula y que por lo tanto eso en el fondo haya cierta como necesidad de aprender o un querer aprender? A mí me llama también mucho la atención eso, porque cuando se dice en un primera instancia que aquí habían, por ejemplo, malos rendimientos y había inasistencia, me da la impresión de que eso es como algo transversal, digamos, a la educación municipal en general o la educación pública. Y no obstante eso, a través de metodología, a través de una planificación en conjunto, a través de la reflexión que hace la institución, en el fondo, los pares, por darle sentido, digamos, a las prácticas, también las y los estudiantes terminan dándole sentido, digamos, al estar en el aula y por lo tanto al aprendizaje. Y ya el tema de faltar a una clase deja de ser un tema. En el fondo acá es cómo nosotros logramos darle continuidad al sentido que tiene para la vida de los distintos actores estar ahí en un proceso de aprendizaje y cómo también eso implica un crecimiento y también obviamente una perspectiva más holística, más integral del sistema. De hecho, en los 3 documentales que hemos estado grabando, se repite el factor como motivacional que hace el profesor, donde realmente él decía, ¿no?, en este caso, necesito conocer los intereses, las necesidades, las preferencias de verdad de mis estudiantes para hacer inicios de clases más motivantes y más contextualizados en sus realidades puntuales. Y eso lo va logrando y se repiten las experiencias porque típicamente hablamos de inicio, desarrollo y final y de clase contextualizada, pero esto es como cómo recuperar el sentido que hace que el niño quiera estar en la sala de clase. Exactamente, el sentido de la educación, el sentido de la justicia social, una educación con un enfoque de justicia social, una educación inclusiva que llegue a todos los niños, que no excluya a ninguno, una educación de calidad para todos. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado, el tiempo voló. Tenemos mucho que conversar, este espacio hoy se abre y ojalá podamos estar acá nuevamente analizando los desafíos que enfrenta la educación en el país y también a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.